hablar el doctor Facundo Gutiérrez de la unidad de Mar del Plata sobre citorreducción primaria versus intervalo, citorreducción del intervalo. Bueno, Facu, buen día. Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Después, bueno, si querés apagar la cámara, Facu, así, porque a veces si no las grabaciones quedan con baja calidad. Dale. Sí, dame un segundo. Bien, creo que ahí estamos. Perfecto. Bien, bueno, buen día. Mi nombre es Facundo Gutiérrez. Soy de la ciudad de Mar del Plata, de la unidad obstétrica y ginecológica. En el día de hoy vamos a analizar uno de los debates más actuales en base a cáncer de ovario avanzado, que es la citorreducción primaria versus intervalo. Es un tema donde la evidencia ha ido evolucionando y donde la calidad quirúrgica y la selección de las pacientes son determinantes. A modo de introducción, sabemos que el cáncer de ovario es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico en los países occidentales, que aproximadamente un 70% de las pacientes se diagnostican en estadio 3-4 y que la supervivencia depende fundamentalmente del volumen residual tumoral de la paciente, siendo la resección macroscópica completa, a lo que eventualmente llamamos R0, el predictor quirúrgico más robusto. Y que para poder hacer frente a este tipo de pacientes tenemos como estrategias iniciales la cirugía de inicio primaria seguida por quimioterapia versus la quimioterapia adyuvante seguida de la cirugía de intervalo, buscando ambas esta resección macroscópica completa para reducir la morbilidad global. Para aclarar conceptos claves, la citorreducción primaria es aquella laparotomía y abordaje quirúrgico inicial sin quimioterapia neoadyuvante con intención de resección macroscópica completa, seguida por una quimioterapia adyuvante basada en platino y taxano, versus una citorreducción de intervalo, que es la cirugía tras 3 o 4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante en pacientes con una respuesta o enfermedad estable para poder lograr esa resección macroscópica completa con menor carga tumoral luego completar la quimioterapia. El papel particular que el objetivo principal que va a tener la quimioterapia neoadyuvante va a ser la reducción tumoral, mejorar la resecabilidad, disminuir la morbilidad en pacientes con alto riesgo perioperatorio y la baja probabilidad de R0 upfront. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear ante este tipo de pacientes es si siempre es citorreducible en primera instancia, y ahí es donde vamos a encontrarnos con algunos desafíos particulares de la cirugía que son inherentes al tipo de paciente que tenemos, como la presentación de los estadios avanzados, la complejidad de la citorreducción, la posibilidad de predecir la citorreducción completa, el equipo multidisciplinario activo, las instalaciones hospitalarias, pacientes con bajo performance status y las comorbilidades de las pacientes. Entonces, para poder definir esto, y siendo nuestro objetivo principal la resección macroscópica completa, tenemos factores pronósticos y de selección de pacientes, los cuales van a estar dados a nivel clínico funcional por la edad biológica de la paciente, score es como el de ECOG y el de la ASA, comorbilidades, fragilidad y el riesgo anestésico, contraindicaciones relativas en cuanto a la posibilidad de hacer una citorreducción primaria, como es el alto riesgo perioperatorio, el mal estado general, la necesidad previsible de resección multivisceral con movilidad prohibitiva, después los estudios complementarios como el CA125 o las imágenes, particularmente la tomografía, o particularmente la laparoscopía como un criterio de predecibilidad de citorreducción mediante diferentes scores como es el de Fauci. Entonces, ¿por qué es necesario y importante predecir si vamos a poder hacer esta citorreducción primaria? Porque evita laparotomías innecesarias, porque evita la morbilidad quirúrgica y sobre todo permite discutir un enfoque multidisciplinario con todo el equipo de la paciente antes de tomar decisiones definitivas. Entonces, volviendo al eje, citorreducción primaria o intervalo. Bien, y para poder responder esta pregunta vamos a tener que navegar a lo largo de varios años y varios estudios del cual todos conocemos para poder llegar a lo que particularmente hacemos hoy. Este es uno de los estudios más conocidos, es el estudio propuesto por Bergot, que es el
Es un estudio propuesto en 2010 con una selección de 670 pacientes con cáncer de ovario en estadios 3C y 4, en la cuales fueron randomizadas en dos grupos, en cirugía primaria versus de intervalo, con un criterio de citorreducción óptima de menos de 1% de residuo tumoral, en los cuales fue alcanzado en un 41% para el grupo de citorreducción primaria versus para el grupo de citorreducción de intervalo de un 80%, y en los cuales no se evidenció eh, diferencia en las tasas tasa de libre de enfermedad y de sobrevida global, y que, como vemos en el gráfico de la derecha, la presencia de enfermedad residual óptima fue un factor fundamental para mejorar los resultados oncológicos en relación a la sobrevida global. Este es otro de los estudios más interesantes sobre el tema, es el CORUS, es un estudio propuesto en el 2015 de 552 pacientes randomizadas en dos ramas, las cuales fueron randomizadas según criterios clínicos e imagenológicos, en los cuales no se utilizó la laparoscopía como uno de los criterios de selección de predecibilidad, si una paciente era posible de citorreducción, eh, y que tanto la curva de sobrevida global como la del periodo libre de enfermedad no tienen diferencias significativas en ambas ramas, y que la proporción de pacientes con una citorreducción menor de 1 centímetro en el grupo de citorreducción primaria versus en el grupo de quimioterapia neoadyuvante, seguido por cirugía de intervalo, fue de aproximadamente 41% versus un 73% respectivamente, que son datos comparables con los del estudio de Bergote. Hasta este momento, estos dos estudios tienen varias críticas, más allá de ser randomizados, porque fueron estudios en los cuales el reclutamiento tuvo un gran número de pacientes añosas, de pacientes con estadio 4, con tiempos quirúrgicos medios criticables y con tasas de resección macroscópica completa baja. Bien, otros estudios relevantes es este estudio japonés, que es el JCOG de 0602 del 2020. Es un estudio que reclutó 301 pacientes, en el cual también se randomizaron en dos ramas con citorreducción completa de 149 pacientes versus quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía de intervalo de 152 pacientes, en el cual también las tasas de libre de enfermedad y de sobrevida global en las curvas son muy similares, que particularmente en la enfermedad residual es el factor pronóstico más importante, y que este trabajo hace una subclasificación según los diferentes factores que tenían las pacientes, y en estos tampoco se evidenciaron grandes diferencias en cuanto a los resultados oncológicos. Entonces, hasta el momento tuvimos tres trabajos que, para tener un criterio de elegibilidad de las pacientes para la citorreducción, se basaron en criterios clínicos e imagenológicos. Y este es un trabajo propuesto por el grupo de la doctora Fagotty, los cual agrega a los criterios de selección de citorreducción o de predecibilidad de poder realizarla, la laparoscopía. Es el Scorpion, es un estudio muy conocido del 2020, en el cual randomizó pacientes de entre 18 y 75 años con cáncer ovario estadio 3, C y 4, con un performance status entre 0 y 2, con una evaluación clínica, imagenológica y la aplicabilidad del score de Fagotty con un resultado entre 8 y 12. Subdividió estas pacientes en dos ramas también, citorreducción primaria versus cirugía de intervalo, y propone que las tasas de resección completa o R0 fueron para el grupo de la citorreducción primaria de un 47% versus un 77% respectivamente para el grupo de citorreducción de intervalo, y que también evidenció que en el primer grupo de cirugía primaria
se habían descrito mayor tasa de complicaciones. En cuanto, como vemos en las curvas de Complement, tanto para el periodo libre de enfermedad como para la sobrevida global son iguales y no hay una evidencia estadísticamente significativa. Y que a modo de conclusión obtuvo que un 47% de las citorreducciones primarias se pudieron establecer con un criterio de selectividad de clínica, imágenes y score de Fagoti, que el periodo, que la citorreducción primaria y la quimioterapia neoadyuvante tienen la misma eficacia cuando se usan en sus máximas posibilidades, pero el perfil de toxicidad es diferente. Acá les planteo un resumen de estos 4 trabajos, bien, particularmente, como les decía, los 2 primeros tal vez con algunos criterios o algunas críticas tal vez más predominantes que, ejemplo, el Scorpion, pero que básicamente lo que se les puede atribuir que tenían una calidad quirúrgica deficiente en cuanto a las tasas, sobre todo de resecabilidad completa macroscópica, que han sido muy bajas, entre un 16 y un 20%, que había una heterogeneidad entre los centros, no había auditorías internas, que en cuanto a la definición de resecabilidad estaba poco estandarizada, que son estudios de la era pre-BEVA y PAR, bien, por los cuales los resultados pueden ser diferentes a lo que tal vez hoy podríamos obtener, y que tenían una alta tasa de mortalidad intraoperatoria entre un 2 o un 3%. Entonces, antes de seguir avanzando con los estudios, les propongo este estudio, que en realidad es un metaanálisis del grupo de Alexander Melamed de Estados Unidos, el cual hizo un relevamiento entre el periodo 2004-2016, y sobre todo quiero que nos enfoquemos en el primer gráfico, donde vemos que a medida que fueron pasando los años y a medida que se publicaron los diferentes estudios, hubo un aumento de la indicación de la quimioterapia neoadyuvante como primer gesto de tratamiento, pero que al igual, a pesar de haberlo indicado, vemos que también la tasa de sobrevida de las pacientes fue aumentando. Seguramente esto también va de la mano de el aumento de la calidad quirúrgica de los diferentes centros y también el avenimiento de las nuevas terapias como el BEVA y el IPAR. Y llegamos al estudio vedette del tema, que es el TRAS, que es un Trial on Radical Upfront Surgical Therapy. Es un estudio de 796 pacientes con reclutamiento entre 2016 y 2019, las cuales fueron randomizadas en 2 grupos de cirugía primaria versus cirugía de intervalos. Es un estudio fase 3, aleatorizado, internacional, en el cual se reclutaron pacientes 3C y 4 en estadio, resecables, con un ECOG de 0 y 1, pero que la particularidad que tenía era la calificación de los centros que participaban, ¿bien? Los centros participantes debían tener más de 36 citorreducciones primarias por año, con más de un 50% de resecciones completas upfront, en las cuales también debía haber auditorías dentro del quirófano, también ciertos requerimientos en cuanto a infraestructura y pericias quirúrgicas, que planteó como outcome principal la tasa de sobrevida global, pero también el periodo libre de enfermedad, que tiene como edad media de pacientes 63 años, una tasa de COG de 0 de un 77% y de una tasa de cáncer de ovario de seroso particularmente de un 91%, que la tasa de resección completa macroscópica fue de aproximadamente un 61% para el grupo de la citorreducción primaria, mucho más elevado que los estudios previamente expuestos, y que en cuanto a la quimioterapia neoadyuvante, alcanzó una... Perdón, hay un micrófono abierto. Bueno, continúo. Y que en cuanto a la tasa de quimioterapia de resección completa en el grupo de la quimioterapia neoadyuvante es de un 72%. En cuanto a la tasa de periodo libre de enfermedad, bien, en el grupo de la citorreducción primaria es de 22 meses versus 19
3.7 meses, correspondientemente en el grupo de la quimioterapia neoadyuvante, y en cuanto a la sobrevida global, de 54 meses versus 48 respectivamente, y también se ejemplifica un aumento en las complicaciones, sobre todo en el primer grupo de la quimioterapia, de la citorreducción primaria. Hasta aquí la importancia de subrayar que el aumento de la calidad quirúrgica seguida de altas tasas de R0 junto con una disminución de la morbilidad refuerzan la valoración de la citorreducción primaria en los centros expertos, y que más allá del endpoint primario que publicaba el TRAS, no llegó a cumplir lo que era mejorar estadísticamente, la mejora estadísticamente significativa de la tasa de sobrevida global en la cirugía upfront, que fue el primer ensayo fase 3 aleatorizado que mostró beneficio en el periodo libre de enfermedad medio en cirugía upfront, sin compromiso de la calidad de vida a corto y largo plazo, que el beneficio particularmente está dado por las altas tasas de resección completa, y que sumado a esto con baja morbilidad y mortalidad junto a excelentes tasas de periodo libre de enfermedad y sobrevida global, enfatizan la importancia de los programas de aseguramiento de calidad quirúrgica. Ya a modo de conclusión, este es uno de los estudios que me pareció interesante traerles, que es el LANCE. Es un estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado de fase 3, entre el 2020 y 2023, de 100 pacientes, estadios 3C y 4, post quimioterapia neoadyuvante, en los cuales evaluaron los resultados oncológicos de la cirugía laparoscópica versus la laparotomía, y en las cuales se evidenció que la laparoscopía tiene igual de resultados favorables oncológicos que la laparotomía, siendo una resección completa en la cirugía laparoscópica de un 87% versus un 83% en el grupo de la cirugía abierta, con menos complicaciones y menos días de internación. Y este es el último estudio que les quiero proponer, que es el SANI, es el Let's Go SOC 2. Es un estudio que está ongoing, que todavía no se terminó de publicar por completo. La fase de reclutamiento ya está terminada, pero que todavía, más allá de cuándo iban a estar los estudios finales, los resultados finales todavía no se han expuesto. Es un estudio que comparó quimioterapia neoadyuvante versus cirugía primaria, con un endpoint primario de tasa de sobrevida global, que reclutó pacientes 3C y 4, y que básicamente los resultados preliminares arrojan que la citorreducción primaria mostró ventajas en la tasa de sobrevida y no así en el periodo libre de enfermedad, y que se obtuvieron mayor tasa de resecciones completas macroscópicas en el grupo de citorreducción primaria. Importante resaltar en cuanto a los aspectos quirúrgicos que nos tenemos, que la importancia de formarnos en alta complejidad, en cirugías las cuales implican perineectomías, cirugías diafragmáticas, resecciones hepáticas, esplenectomías y cirugías intestinales, la importancia del cirujano entrenado en oncología versus el ginecólogo general, y los conceptos de tumor biology y de esfuerzo quirúrgico. Y esto a modo de conclusión, para cerrar y que se lleven a casa, la resección macroscópica completa es mandatoria, es nuestro objetivo universal. Bien, que las estrategias para nuestros pacientes deben ser individualizadas, que la citorreducción primaria es la indicación siempre y cuando la paciente sea apta y la citorreducción completa macroscópica sea alcanzable. Y que si no, la opción es la quimioterapia neoadyuvante seguida por cirugía de intervalo en aquellos pacientes que el upfront de R0 sea improbable o el riesgo quirúrgico sea alto, que particularmente no está indicada la linfadenectomía sistémica, que solo la indicación es resecar los ganglios sospechosos, que bueno, acá vamos a tener una clase más adelante, solamente de mención, la importancia del HIPEC en cirugía de intervalo, en centros de expertos y con casos seleccionados. Y esto, a modo de cierre, que en cuanto a calidad quirúrgica y de descentralización, el resultado depende más de dónde y quién opere que del cuándo. Así que bueno, gracias. Muy bien, Paco. Acá se están aplaudiendo. Bueno, abro el micrófono para algunos comentarios. ¿Quién
quiere arrancar? Anima. Bueno, yo le voy a decir. Arrancamos en casa, entonces. Paco, ¿cómo estás? Estuvo Hola, buenísima la clase, la verdad, muy clara, muy buena, muy prolijito todo. Es un tema que claramente nunca quedó tan claro porque si no se seguirían haciendo estudios ongoing desde el 2008-2010 que están discutiendo este tema. Yo tengo una pregunta a vos. ¿Por qué pensás que fue necesario hacer el trust o surgió ese trabajo a pesar de lo, en teoría, robusto de la evidencia? ¿Cuál es el punto débil de los trabajos que mostraste antes del trust? Yo creo que justamente era lo que mencionaba antes, que tenían muchas críticas sobre todo los primeros dos estudios, el Corus y el de Bergote, en cuanto a definir particularmente la calidad quirúrgica y la heterogeneidad que se presenta ante los centros. También un criterio poco definido de la resección óptima o resección macroscópica completa, y que también en cuanto a la especificidad que se le pedía a cada centro para la participación era muy heterogénea y que no cumplía tal vez los mismos criterios que solicitó el TRAS, tanto en la cantidad de cirugía, la expertise del equipo quirúrgico y los resultados quirúrgicos para poder participar. Perfecto, gracias. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, Gonzalo. ¿Sí, no? Sí, ¿qué tal? Excelente, Facundo, muy buena exposición. gracias. Muy buena la pregunta de Tommy, y en realidad se trata de homogeneizar en los trabajos y dispersar todos los sesgos de una enfermedad que es súper heterogénea y que nunca va a estar el trabajo ideal. El mismo TRUST, si ustedes lo analizan, y empiezan a despejar un poco el trabajo y sobre todo ven los resultados interinos. Sigue habiendo crossover de las pacientes de neoadjuvancia cirugía y viceversa, lo cual siguen contaminando los resultados estrictos. Cuando uno compara en todos los estudios las pacientes que alcanzan R0 versus las que no lo alcanzan con respecto a la neoadjuvancia, tienen una ganancia muy importante en sobrevida. Lo que se trata de instalar es que la neoadjuvancia tiene la misma sobrevida que la cirugía primaria, pero en realidad eso es un error si uno hace una mirada bajo el agua y empieza a dispersar un poco las cohortes de pacientes. Ustedes si se fijan, aquellas que tienen R0 versus las pacientes que van a neoadjuvancia, la sobrevida es muy distinta, hay un despegue de las curvas muy importante que alcanzan casi hasta 18 meses. Entonces, básicamente, pensar esto, es una enfermedad heterogénea, nunca se va a homogeneizar, y si se alcanza el R0, no tiene nada que ver la sobrevida con hacerle neoadjuvancia y después operar más cómodo, porque eso se carga entre 2 y 18 meses de vida de la paciente. Bueno, coincido, Gonzalo. Facu, lo primero te voy a decir, crack, que respetaste 20 minutos en un tema que es muy difícil de dar en 20 minutos y estuviste muy atinado con el tiempo. Eso es destacable. Bueno, el gracias. otro tema que nunca se dice es que el TRAS no tiene absolutamente nada que ver con los 4 trabajos anteriores, porque la randomización se hizo en pacientes que eran macroscópicamente citorreducibles, es decir, pacientes que supuestamente eran citorreducibles por todos los cirujanos en los cuales se reclutaban. Es decir, que los 4 anteriores, que en verdad son 6, porque falta el trabajo de Rose y el trabajo de Van der Berg, del 96 y del 2003, hacen lo mismo. Lo que dijo el del 2003 es que ellos no lograron diferencia neoadjuvancia con citorreducción. Los otros 4 tienen un dato que destroza a la neoadjuvancia, que es, si yo a una paciente la randomizo en la rama de la citorreducción, pero logro citorreducciones muy bajas, pero le permito a las pacientes que quedan con más de 1 centímetro de enfermedad hacer neoadjuvancia, y esas pacientes son valoradas en la rama de la citorreducción primaria, estoy comparando neoadjuvancia con neoadjuvancia, por eso ese fue el resultado.
Otro dato, citorreducción primaria del TRAS es del 77, a pesar de que creas que la vas a poder hacer. No la vas a poder hacer en todo un paciente que vos crees que son resecables. Y lo otro, creer que en la neoadjuvancia la cirugía va a ser simple, y eso te lo demostró el TRAS. Cirugías ultra radicales en la neoadjuvancia y cirugías ultra radicales. Por lo tanto, los otros trabajos no tienen nada que ver con el TRAS porque son cirugías diferentes. Son radicales y los otros no hacen cirugías prácticamente. El japonés tiene 17 de citorreducción completa, el CORU tiene 11 de citorreducción completa en la rama de la citorreducción primaria. Por lo tanto, no son trabajos que se puedan comparar con el TRAS. ¿Sí? La realidad es decir, y siempre termina lo mismo. ¿Quién es el seleccionador a la hora de decir que no se puede? Porque todos dicen, el objetivo es dejar la R0. Está bien. Vos, ¿cuál es tu límite para dejar la R0? Fagotti, el intestino, el vaso, la cola. ¿Cuál es tu límite? Ahí está el problema. Si yo estoy en un centro que tiene un porcentaje de citorreducción menor al 50%, o como dijo Brasil ahora en su consenso, menor al 65% de citorreducción completa, no puede operar cáncer ovario. Y si lo hace con el cirujano y es menor al 50%, no puede operar cáncer ovario en citorreducción primaria. Y eso queda en la ética y la moral de cada cirujano que va a hacer un cáncer ovario. Nada más. Bien, gracias, Fede. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Facu. Vamos todos a Gracias a trabajar. ustedes. Vamos a la